Buenas tardes, soy Miriam Herrera del Instituto de Logoterapia de la ciudad de Mérida, Yucatán, y estamos aquí para empezar una plática que hemos estado dando todos los jueves en Instagram, ¿verdad? Buenas tardes, Ana Paula. Buenas tardes, Landy. Qué gusto que estén aquí acompañándonos la tarde de hoy. Vamos a tener una plática con el psicólogo Rubén González, ¿verdad? Que se está uniendo ahora con nosotros, que vamos a comenzar sobre los caminos para encontrar el sentido de la vida. Hola Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí felices, ¿verdad? De compartir este espacio, ¿verdad? Qué gusto, qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias por invitarme, más que nada. Rubén, pues Rubén González Vargas tiene todo un currículum, es psicólogo, ¿verdad? Egresado de la Ibero, pero me gustaría que te presentaras, Rubén. ¿Cómo te gustaría que te conozcan, ¿verdad? Un Habla un rato, poquito de todo lo que has estudiado, de lo que has trabajado. Uh-huh. sí, sí, sí. Ya tengo un ratito ya en esto de la psicología, sí, más o menos alrededor de 30 años ya trabajando como psicólogo, como terapeuta. Bueno, ha sido siempre como que una de las tareas que más me han gustado hacer es precisamente la psicoterapia y estar pues ayudando, ser un vínculo de ayuda, ser útil a las personas a las cuales, bueno, tienen pues la necesidad o el deseo de ingresar a un proceso psicoterapéutico, ¿no? Y bueno, también, y combino esto con parte de mi trabajo también como maestro. Me gusta enseñar, me gusta también pues dar a conocer, bueno, los aspectos importantes de la psicología, de la psicoterapia, y formar personas también en un momento determinado, ¿no? Y este trabajo y esta labor que se está haciendo también ahí, pues en el instituto, con respecto al diplomado, pues también es algo que me gusta, que disfruto ver cómo se van también interesando las personas en la logoterapia, en las diferentes enseñanzas de Viktor Frankl, y cómo también pues hay el deseo de aplicar y de hacer algo diferente, ¿no? Este es lo que realmente me motiva y me gusta, ¿no? De trabajar, Eres, ¿no? eres docente desde hace cuántos años, muchísimos, ¿verdad? Sí, creo que mi primera clase la di en 89, así que bueno, saquen cuentas más o menos. Sí, hace un rato ya, gracias a Dios, ahí estamos. Sí, 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 sí. Y tienes una maestría también, Rubén. Sí, tengo una maestría en adicciones. He estado trabajando en adicciones. También tengo otra maestría que acabo de concluir en Ministerio Bíblico. Así que tengo ya dos maestrías, cosas que son tal vez un poco diferentes, pero bueno, tengo la maestría ahora en adicciones también, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ha sido, pues, gracias a Dios, ¿no? Que hemos podido completar estos estudios. Y tú comienzas, Rubén, con el psicoanálisis. Sí, en alguna forma. Lo que pasa es que, bueno, en la parte formativa, digamos que fue una parte importante en mi vida, bueno, el psicoanálisis, eh, conocerlo, estudiarlo. Yo finalmente digo, no, tal vez no me he decantado en una postura psicológica, sino que he estado viendo, bueno, que finalmente la psicología tiene una serie de propuestas interesantes para la atención de las personas. Y sí, tengo que también recalcar que, bueno, que en cierta manera lo que se propone, ¿no? Desde el lado de la logoterapia, también es importante, ¿no? Es un aspecto importante que hay Tú que considerar. a pesar de que has estudiado el psicoanálisis, también trabajas el humanismo y también ahora ya haces una maestría en espiritualidad de alguna Sí, forma, sí. ¿verdad? Y esto me encanta, la verdad, porque quiero que la gente entienda, ¿verdad? Porque me preguntan de repente de corrientes psicológicas y me preguntan de profesiones, si solo es para psicólogos, si es para terapeutas. Sí, y mira, a mí me llama la atención porque Víctor Frank es el fundador de la logoterapia. Él, para Claro. empezar, era médico, ¿verdad? Neurólogo, Ujú. y Claro. después estudia psiquiatría, o sea, entra al ramo de la psiquiatría. Pero él empieza con la escuela, era también aficionado a Freud, y después él a Adler,
y después cuando él se da cuenta de que el determinismo pues no era lo suyo, entonces crea su propia escuela, su propio pensamiento, que realmente en los campos de concentración él los Así hace es. experiencia, ¿verdad? Y de allá sale la logoterapia. Entonces, por eso, la verdad, me encanta, porque tú tienes una visión y quiero que la gente sepa también, ¿verdad? Que esta visión, donde nosotros como logoterapeutas estamos abiertos, no nos Así es. casamos con una corriente. Y Víctor Frank lo decía, y creo que nosotros también, yo he estudiado de todo, también tengo una especialidad en teología, en filosofía antropológica, y esto es la logoterapia, ¿verdad? Es la vida, ¿verdad? Y todo lo que nosotros aprendamos, pues va, pues como integrando y ayudando, pues nosotros dos también compartimos ese gusto por la docencia, ¿verdad? Así Llevo es. años Así también es. siendo docente, y entonces, pues igual a todos nuestros alumnos, quiero que sepan que Rubén es parte de nuestro equipo de psicólogos que me apoyan en dar este diplomado en logoterapia que comenzamos el día 25 de septiembre, que ya va a ser nuestra octava generación. Ya tengo gente inscrita y el gusto que me da es que gracias a que es online, hay gente ya no solo de Yucatán, sino también de varias partes de la República, y pues esto es un gusto para todos nosotros como equipo, ¿verdad, Rubén? Así es, ¿no? Y te digo una cosa, bueno, la experiencia ahora de la enseñanza online, yo creo que es una dimensión diferente, ¿no? Yo sé que mucha gente tal vez esté diciendo, bueno, me hubiera gustado más estar en la presencia y todo. Yo mismo, bueno, he reconocido que de repente, bueno, es diferente tener un curso online, pero créeme que surgen nuevas cosas. O sea, el hecho de estar, por ejemplo, estás mencionando una que es interesantísima, ¿no? Por ejemplo, dar clase a gente que no está en la ciudad, ¿no? Que está en otros lugares. Ahorita me ha tocado, bueno, dar clases, por ejemplo, gente que está en España, ¿no? O sea, gente que está en otros lugares completamente diferentes y que, pues, con todo esto que acerca, cómo nos acerca, ¿no? En cierta forma la comunicación, bueno, le da una dimensión totalmente diferente. Yo no lo haría menos, yo al contrario, diría que creo que es una experiencia que vale la pena. Si las personas que nos están viendo ahorita no han experimentado, bueno, una clase en línea, créanme que lo van a poder experimentar, ¿no? Porque es algo que es diferente, ¿no? Simplemente es diferente, pero hay dimensiones bien interesantes también en el trabajo en línea, ¿no? Entonces, así que sí, ¿no? Y totalmente agradecido, Miriam, de verdad, de contribuir y de estar ahí en el instituto, la verdad, bueno, el tiempo que me ha tocado estar, que estaba yo sacando cuentas, son más o menos 3 años, creo que ya llevamos 3 o ahí, 4 años, 3 o 4 años, un por ahí poquito más, andamos más o no menos, sé. que han pasado algunas generaciones de gente en el diplomado y todo esto, ha sido, la verdad, bueno, enriquece, porque finalmente no es nada más, bueno, ir y exponer una clase, sino que hay mucha riqueza, esto que estabas hablando de que somos gente que venimos de circunstancias y contextos diferentes, pues también nos hemos topado con eso, ¿no? Hay médicos, hay educadores, hay gente de la salud, hay gente de contabilidad, o sea, tenemos gente de muchísimos lugares que aportan, dan una dimensión completamente diferente y las clases, bueno, se vuelven muy ricas, ¿no? A través de eso. ¿No? Muy, muy Pues, bueno eso, la verdad. a Rubén le toca en el diplomado hablar sobre los caminos de sentido. Y es algo que la gente cuando oye logoterapia siempre dice, bueno, ¿y cómo le encuentro sentido a la vida? Y me gustaría que eso nos platicara, Rubén, de esto que hablamos en el diplomado, pero pues que también tú has sido como el experto en esto, en este tema. ¿Qué pasa cuando las personas no encontramos de repente sentido, ¿verdad? Sí. Hay tres caminos, pero de dos queremos hablar hoy, que viene siendo el camino, estos caminos, bueno, a ti te toca Ok, platicarnos, bueno. ¿verdad? Sí, sí, sí. Hoy quería hablar un poco, bueno, la gente que tal vez está aproximando un poco al tema, ¿no? De la logoterapia y de conocimiento. Hablabas de algo muy importante y creo que de eso los fundadores, la gente que realiza, por ejemplo, bueno, estas teorías, eh, digamos, le imprimen a la teoría y le imprimen a las cosas que escriben, bueno, parte de su vida. Y hablabas hace un momento de Víctor Frankl, bueno, y la experiencia que tuve en un campo de concentración.
que yo les diría, bueno, no es obligatorio, pero creo que sí es importante que las personas que estén interesadas lean el libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Que ahí precisamente, bueno, Víctor Frankl nos narra esa experiencia terrible, ¿no? De un campo de concentración. Pero cómo a partir de eso, bueno, la vida y la obra y la filosofía, y puedes decir también el paradigma mental de Víctor Frankl cambia completamente a partir de esa experiencia, ¿no? Y él crea a partir de esa experiencia, crea su teoría sobre la logoterapia, la terapia del sentido, ¿no? Entonces, eh, si tuviera yo que decir un poco, bueno, cómo ocurre todo esto, podría yo más o menos, bueno, enfocarme o darle una dirección a través de lo que ocurre con el trabajo, por ejemplo, ¿no? O lo que ocurre con las situaciones extremas. Me gustaría y un poco preparar algunas notas con respecto a eso, ¿no? Y sí me gustaría hablar de esto porque lo estamos viviendo actualmente. Si algo estamos viviendo todos, ahora sí que todos en este momento, es que todas las cosas pareciera ser que no tienen sentido. Pareciera ser que nos quitaron el tapetito que ya habíamos formado todos nosotros de lo que es la vida y lo que es ser en el mundo La y nos seguridad, lo... nuestra Sí, claro, la seguridad. seguridad, sí, sí, de decir, no, pues dentro de tantas semanas, tantos meses voy a hacer esto. Bueno, creo que a todo mundo nos afectó en cierta manera, algunos más, otros menos. Yo lo entiendo también, no es lo mismo perder un familiar, bueno, tener que suspender una boda o no irse de viaje o cosas de estas, pero finalmente a todos nos movieron el tapete, como decimos nosotros. Ahora, eh, tenemos que decir, tenemos que hablar que precisamente la logoterapia se basó en eso, o sea, inició en eso. O sea, Víctor Franklin no había planeado llegar a un campo de concentración y es a partir de su experiencia ahí, lo que decía yo hace un rato, que bueno, que de sentir que el tapete se movió, bueno, no el tapete, todo el mundo se movió, ¿no? Es que él, bueno, empieza a formar las bases de lo que es su teoría. Es decir, que si estamos en esta búsqueda de sentido, no es que finalmente, por decirlo de una forma, no se basa en algo que etéreo o en algo que quién sabe de dónde viene, sino que en algo concreto y se basa en la pérdida de algo y se basa en un cambio de paradigma y se basa en una situación adversa. Entonces, lo comento porque finalmente la gente que llega, por ejemplo, a psicoterapia, pues está pasando situaciones similares, ¿no? Ahorita se ha disparado tremendamente, no solamente a mí, sino bueno, muchos de mis colegas comentan, los trastornos de ansiedad, ¿no? La gente está teniendo mucha ansiedad por quedarse en casa, por estar viviendo situaciones diferentes. Entonces, la logoterapia, digamos, es una alternativa para esto, ¿no? Es el encontrar el sentido. Y yo les decía, bueno, tenía yo unas notas respecto a esto, porque, porque es importante que nosotros sepamos que el encuentro o las cosas que nosotros podemos hacer a través de la logoterapia no vienen de una manera como impuestas o de fuera, sino que se basan en un descubrimiento que viene a partir, desde luego, de lo personal, pero también un descubrimiento de las cosas y las circunstancias en las cuales vivimos. Eh, Experiencia de vida. Exactamente, de la experiencia de vida. Entonces, una de las cosas que, bueno, que me he topado últimamente y por eso quería yo tratar y empalmar un poco esto, y es uno de los temas de los cuales vamos a tratar en el diplomado, es qué pasa entonces, por ejemplo, algo que está sucediendo a mucha gente, se está quedando sin trabajo, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido su trabajo, muchas empresas se han cerrado, y bueno, ¿cómo se vive a través de esto? Entonces, podría haber, una pregunta, ¿no? ¿Podría haber digamos, un sinsentido en todo esto? Pues claro que sí, ¿no? Porque finalmente estamos viviendo una situación que no encontramos, ¿no? Con respecto un trabajo, no sabemos qué va a suceder. A lo mejor yo ya tenía, incluso ya adquirí algunas deudas para poder iniciar un negocio y conozco, bueno, casos de ese tipo, ¿no? De gente que incluso se endeudó poco antes de la pandemia, inició un negocio y finalmente ahora no solamente no arrancó su negocio, sino que además tiene una deuda que tiene que hacer. Entonces, bueno, ¿cómo se mira todo esto? Víctor Franklin propone precisamente una situación similar, bueno, ¿qué pasa en el trabajo, no? Cuando nosotros no vemos un sentido en todo esto. Ahora, él lo que propone es que precisamente sea el trabajo algo del cual nosotros podamos
encontrar en él un sentido. Y aquí tendríamos que empezar con la primera postura. No es el trabajo lo que nos construye a nosotros o lo que nos da sentido a nosotros. Claro, Somos nosotros los que encontramos sentido en el trabajo. claro. Con esta postura, digamos, esto nos evitaría estar en los extremos, ¿no? Porque hay también en esta parte de los extremos las sinrazones del trabajo también, Que en el cual, por ejemplo, sí, hay gente que tiene trabajo y no le gusta su trabajo. exactamente, eso también. Y ahí están digamos, los claros oscuros, ¿no? De la situación. Hay quien no tiene trabajo y está sufriendo por no tenerlo, pues por este lado de la pandemia. Hay gente que lo tiene y odia su trabajo. Y hay gente que trabaja, pero no tiene ningún tipo de beneficio, ganancia o gozo, por ejemplo, o no hay ningún tipo de crecimiento o no hay ningún tipo de sentido, ¿no? Como dice Y específicamente también Víctor Frankl. hay gente que es muy exitosa, tiene mucho dinero, tiene mucho prestigio, tiene todo lo que había pensado obtener de su trabajo, Sí, tiene vacío existencial, no se siente exacto. satisfecho, no se siente contento, no se siente pleno. Sí, ¿Verdad? exactamente. O sea, sí hay, digamos, estos son los extremos. Ahora, ¿cómo se explicaría desde el lado de la logoterapia tanto el que perdió el trabajo, que obviamente está triste por todas las circunstancias y no lo hacemos menos, desde luego, y cómo se explicaría también el otro lado, el que estás mencionando, o sea, la gente que tiene trabajo, tiene recursos incluso económicos, pero aún así no encuentra el sentido, ¿no? Simple y sencillamente porque no han encontrado el sentido en el crecer en el trabajo. No, no específicamente el trabajo, porque también no importa qué trabajo sea. Unas horas estaba yo conversando con alguien y decía, bueno, yo no pude estudiar X cosa, ¿no? A veces, bueno, consideramos que a lo mejor, bueno, ser un ingeniero, bueno, yo pude estudiar ingeniero, pero soy, no sé, bueno, estudié comunicación, vamos a suponer, ¿no? Como si hubiera digamos, como diferenciación o una escala diferente para evaluar un ingeniero o un comunicador. No tiene absolutamente ninguna escala. Todo está en que tú descubras, tanto siendo ingeniero como comunicador, el sentido de lo que es el trabajo. Entonces, es lo mismo que ocurre con lo que, o sea, con estas personas, digamos. El que perdió el trabajo tendrá que hacerse una pregunta, algo así como, ¿para qué o sea, cuál es el sentido de esto, ¿no? ¿Cuál es la razón de haber perdido el trabajo? Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Para qué sucedió todo esto? Y ¿Qué el que aprendo, lo, no? ¿Qué ¿cómo, aprendo? qué ¿Qué es lo que aprendo la de vida eso? me llama, me Exacto. pide? ¿Qué tengo que hacer? No es que tengo de obligación, sino qué es lo que la vida me está pidiendo a mí en lo personal cuando nos sucede lo que nos sucede en la vida, ¿verdad? Exactamente, claro, está el preguntarse realmente, bueno, ¿por qué de las cosas que generalmente, bueno, ¿por qué será que nos dio el COVID? Bueno, simple y sencillamente no sabemos, no hay nada, eso también ha sido algo tremendo lo que hemos estado viviendo ahora, porque no hay explicaciones de muchas cosas y tenemos que seguir adelante. Y entonces la Eh, pregunta no es por qué, porque esas son causas que no sabemos, pero la claro, pregunta sería ¿para qué? ¿para qué? Exactamente. Esa sería la pregunta existencial. ¿Cuál es la razón de todo eso? Pero esa razón la tendré que encontrar yo. No es algo que, sí, desde luego que no quiere decir, bueno, si tú perdiste un trabajo de 50,000 pesos, vas a estar más mal que si perdiste uno de 5,000. No tiene nada que ver. La idea es el que cada uno encuentre en esto una razón finalmente de lo que está sucediendo. Ahora, creo que el punto importante, bueno, y está planteado desde de la perspectiva de Viktor Frankl, es la búsqueda intencional en el sentido del trabajo. Aquí tengo que enfatizar mucho esta palabra que es la parte intencional, porque también aquí juega un papel importante nuestra voluntad. Y aquí podríamos poner nuevamente a las partes, ¿no? Que estamos hablando, ¿no? El que perdió el trabajo puede voluntariamente encontrar un sentido a lo que le está sucediendo. Claro, eso es lo que estamos proponiendo. Como también el que tiene un trabajo puede voluntariamente e intencionalmente encontrar un sentido en el trabajo que está realizando y no vivirlo en ambos, están viviendo vacíos existenciales.
que eso es lo que finalmente ocurre, ¿no? Les afecta en ambos. Claro, uno puede decir, bueno, yo prefiero sufrir como el que tiene mucho dinero, ¿no? Porque, bueno, pero tenemos que estar bien ciertos que no necesariamente, bueno, el éxito económico nos da felicidad y nos da gozo, ¿no? Lo sabemos. Y al contrario, ¿no? Amar las cosas que son del dinero, bueno, pueden resultar ser de mucha tristeza. Dice la propia Biblia, 1 Timoteo 6:10, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuidado con eso también, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Es el sentido de las cosas. Entonces, la intencionalidad que le pongamos a cada una de estas partes, ¿no? Ahora, Quiero sí, mandar adelante. unos saludos, te están mandando Claro, saludos acá, muchísimas personas se han conectado, mi amiga Rocío, está también Jaime, Zaire, está también Clau Ponce, está Jorgito Medina, está Bencho González, ¿verdad? Muchos saludos, Bencho, está también Lulú Vargas, bueno, creo que está Maru también, y claro. Paquita de Campeche, ¿verdad? Bueno, hay muchísimas personas que están mandando saludos. Jorgito Herrera también, Medina, Jorgito Herrera Medina también. Jorgito Medina, Pau Rubio, y me María gustaría Eugenia. que si necesitan hacernos alguna pregunta, pues para eso también estamos aquí viendo los comentarios, podemos ir contestando las dudas que tengan con muchísimo gusto, ¿verdad? Claro, Y a claro. ver, Rubén, dinos, porque también el trabajo, quiero decirles que estamos hablando del trabajo en casa es trabajo. Y también Ah, a no, veces, claro, desde luego. si yo no le encuentro sentido a estar ahora en casa, cocinando, limpiando, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, las señoras de las flores, que también soy florista, decíamos, bueno, ahora estamos hablando de limpieza y hemos dejado de hablar de flores, ¿no? Pero Claro. bueno, son los retos que de repente la vida nos pone, ¿verdad? Entonces ahí también en casa, haciendo esas labores, ese trabajo en casa, es trabajo, ¿verdad? Y ahí Sí, también hay que encontrarle sentido, ¿verdad? así es, así es. Me puse a imaginar un rato, bueno, ¿qué pensaría Víctor Frankl si estuviera vivo y viera todo esto que está sucediendo y el fenómeno que se está dando en las casas y todo esto, ¿no? Y el pensamiento pues, de muchas personas, ¿no? Cómo ha ido cambiando, porque estoy totalmente seguro que ahorita no lo estamos viendo o viviendo, pero esto va a traer procesos reflexivos bastante interesantes, ¿no? A partir de esto y que después, bueno, se van a ir desarrollando en teorías. Pero una de las cosas que creo que estaría él pendiente es exactamente eso, esa falta de flexibilidad, ¿no? Ante la adversidad que muchas veces nosotros presentamos, ¿no? Y ahí es donde también se gesta un poco el sinsentido. Y contrario a esto, el sentido se gesta cuando nosotros vemos las posibilidades que hay donde pues aparentemente no las habría, ¿no? Que ese es lo que estás mencionando, ¿no? En este momento estamos en casa, en este momento, bueno, hay tantas cosas que no podemos hacer, pero si nos sentamos a pensar precisamente en esas cosas que no podemos hacer, no le vamos a dar la oportunidad a las otras cosas que sí podríamos hacer o donde podríamos desarrollar todavía un poco más, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay un aspecto y Víctor Frankl lo llamaba el aspecto facultativo del ser humano, es nuestra voluntad, decía yo, la intencionalidad que tenemos para entonces decidir si lo que está ocurriendo en este momento me va a dejar paralizado o decidir, ¿no? Si en este momento esto me va a abrir nuevas oportunidades, ¿no? Lo Incluso, bueno, decido, lo sí, decido yo y no lo decide lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque eso es algo muy exactamente, importante. Yo decido ver exactamente, que tiene un valor lo que estoy haciendo. así es, Y a veces nos centramos en lo que no puedo hacer o en lo que no hay y perdemos, por ejemplo, el valor, ¿no? El valor de mi trabajo. Muchas veces me dicen, no me gusta mi trabajo. ¿Y por qué no lo dejas? Porque no, porque entonces, ¿de qué comería? Ah, entonces el valor que tiene es que tu trabajo ahorita es que te está dando el sustento y la seguridad para tu familia. Entonces, ese es exactamente. el valor que yo tengo que ver, ¿no? Entonces, yo siempre Sí, tengo que ir como buscándole, como tú decías, yo le encuentro sentido, el valor que tiene para mí en este momento, ¿verdad? claro, claro, es eso. Finalmente puedes llegar a la conclusión de que te va a dejar paralizado o llegar a la conclusión que, bueno, puedes iniciar un proceso diferente, ¿no? Aún no teniendo trabajo, bueno, también podemos verlo en muchas personas que, bueno,
finalmente han cambiado de giro, por decirlo de una manera, con el fin de poder adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y no se han paralizado, ¿no? Como lo que ocurre. Víctor Frankl hablaba de la persona neurótica, que se paraliza y no es estático y quiere que las cosas sean como finalmente están en su mente, ¿no? Configuradas. Pero no, ahí, al contrario, el riesgo que tenemos es no encontrar el sentido, porque siempre estamos esperando que las cosas sean como nosotros queremos que sean y no es así, ¿no? Finalmente. Y respecto al trabajo también hay una frase, bueno, que anoté aquí, dice que el trabajo no hace al hombre. El hombre usa el trabajo para encontrar un sentido, ¿no? Finalmente. Y eso, sea el trabajo que sea, incluso el trabajo en casa, que es un trabajo y arduo, desde luego. Creo que ahora los que no, si no te habías dado cuenta, algunos varoncillos por allá, algunos hombres por allá, no se habían dado cuenta del trabajo que es estar en casa, estar al pendiente de todas las cosas, de cómo administrar una casa. Creo que ahora ya sería el momento, ¿no? Que podemos decir, realmente es un trabajo fuerte, ¿no? Es un trabajo que... Me están Sí, preguntando si es lo sí. mismo, encontrar un valor en el trabajo es lo mismo que encontrar un sentido en el trabajo. Sí, claro, porque finalmente cuando tú encuentras el valor en el trabajo, para empezar, aquí el punto es el de encontrarlo, es un descubrimiento, es algo que tú estás, digamos, tal vez el trabajo mismo, a lo que ven los de afuera, no le encontrarían un sentido. Por ejemplo, eh, vamos a poner uno de los trabajos que me imagino yo de ser más difíciles, por ejemplo, y que los tenemos allá, es las personas que recogen la basura, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tienen que enfrentar. Podríamos encontrar un sentido, bueno, la persona que realice ese trabajo, que tiene la experiencia en el trabajo, sí, lo descubrirá en medio de la basura, pudiera llegar a encontrar, desde luego, eso es lo que estamos proponiendo, lo que propone finalmente en cuanto al descubrimiento. Y sí es una manera de encontrarle un sentido a las cosas. Si nosotros podemos encontrarle sentido a la adversidad, podemos encontrar sentido en muchos aspectos más. Entonces, ahí es donde se encuentra el sentido. El Sí. trabajo es un camino de sentido, o sea, Exacto. yo encuentro sentido a través del trabajo porque es algo que yo doy, algo que yo pongo, algo que yo dejo en el mundo de hecho, ¿verdad? Entonces, dijéramos, eh, al final es un legado que yo estoy dando. Así es. Es algo Exacto. que yo estoy de mi ser, estoy dejando en este mundo. Por eso da mucho sentido. Y entonces, pero los valores, lógicamente, lo valioso tiene que ponerse en un bien. Por ejemplo, hay hombres justos. No puedo ver la Ujú. justicia, pero puedo ver hombres justos. Yo no Así es. puedo ver la honestidad, pero hay hombres honestos. Entonces yo puedo a través de mi trabajo, a través de lo que yo hago en este mundo y dejo en este mundo, puedo dejar valores como la honestidad, como la tolerancia, como la alegría, o sea, muchísimos valores yo los puedo dejar y en ese momento mi vida se va planificando, se va llenando de sentido, porque Así es. va dejando cosas buenas para mí y cosas buenas para los que me rodean. Por eso el Así es. trabajo es un camino de sentido, ¿verdad? Así es un camino. Y eso que decías es bien importante porque ahí es donde nosotros vamos dejando nuestro sello también, ¿no? Cuando encontramos en ese camino, bueno, recorremos ese camino y vemos que como lo que decías, ¿no? Finalmente es un legado, es una obra que dejas, es un sello personal. Eso es lo que manifiesta, digamos, en eso se manifiesta el haber encontrado un sentido. Y claro, estamos hablando del trabajo, bueno, como lo que proponía Víctor Frankl, como también es el amor e incluso, bueno, el sentido del dolor. Pero en el caso del trabajo, bueno, digamos, lo que se queda, el legado es lo que se queda y es la obra, ¿no? Finalmente lo que se queda ahí. Y ahí está la parte también importante, que es que finalmente el encontrar el sentido trasciende a la persona misma, ¿no? El sentido nos lleva a una trascendencia de nosotros mismos, ¿no? Quiero mandar Bueno, saludos a sí, muchísimas adelante. personas. Sí, Está, adelante, adelante. está Alan Navarrete, está Katy Gutiérrez, ¿verdad? Está
Luli Terrazas, muchas Ay, personas. Luli, también, compañera de psicóloga también. Ujú. Ah, pues mira, muchísimas Sí, sí, personas nos están viendo, Conchis, también Nieves del Orte, bueno, algunos pues están muy, Mari Toledo, bueno, muchísimas personas, Rubén, aquí saludándonos, y qué les bueno. invito a hacernos preguntas, las que quieran. Me preguntan si el diplomado en logoterapia eh, sirve para ser terapeuta, o sea, para dar acompañamiento. Hay dos cosas que quiero decir, que la logoterapia es una filosofía de vida, ¿verdad? Porque es un sí a la vida a pesar de todo. Eso lo tengo que vivir, no lo, porque una cosa es decirlo para afuera y otra cosa realmente es vivirlo. Y es difícil Claro. porque como ahorita estamos en esta pandemia y yo tengo que estar como, a pesar de mi humanidad, que de repente, como tú dices, se quiere neurotizar o se quiere deprimir, yo tengo que decir sí a la vida y buscar lo que sí y buscar lo que me ayude y buscar lo que ayude a los demás. Es un sí a la vida que yo tengo que integrar a mi propia vida, porque Víctor Frank, la logoterapia es una experiencia de vida. Primero la tengo que experimentar y esto es lo que nosotros hacemos en el transcurso de 9 meses. Dar herramientas para tener esa actitud de poder decir a la vida sí. Eh, las personas que son terapeutas, las personas que hacen acompañamientos, por ejemplo, vienen muchos médicos, enfermeras, también maestros, ¿verdad? De escuelas, ¿verdad? Nos ha tocado. Sin Sí, embargo, han venido también abogados que trabajan en derechos humanos, ¿te acuerdas, Rubén? Que había sí, sí, personas también que tuvimos. trabajaba, una chica que trabajaba con mujeres violentadas. Entonces, las personas Sí, que están dijeras, dinámicas, pues lógicamente integrar los conocimientos de la logoterapia le permite acompañar de una mejor manera, no mejor manera, volvemos a lo mismo, con esta mentalidad, ¿no? Abrir un poco más su campo de trabajo, ¿verdad? Y acompañar a las personas porque damos herramientas para encontrar sentidos de vida, acompañar sentidos de vida. Sin embargo, no damos el diplomado en logoterapia no es la formación para dar logoterapia, o sea, para dar terapia, ¿verdad? Porque esto sí es otra formación. Sí, son las técnicas de autodistanciamiento, autotrascendencia, hay diálogo socrático, no es lo que hacemos en el diplomado. Sí hay esta formación, la daremos más adelante, pero no es esta. En el diplomado nosotros integramos el sí a la vida a pesar de todo y que la gente lo pueda vivir y viviéndolo acompañas a enfermos, puedes acompañar, pero desde otra perspectiva, no desde la terapéutica, ¿no? así es. Así es, sí, sí, creo que el diplomado brinda, y creo que eso es lo que he podido ver, bueno, también vimos a esta última generación que salió muy enriquecida y todo eso, brinda herramientas que cada uno desde su área de trabajo, bueno, puede implementar, pero la principal herramienta digamos que podría yo decir que se brinda es en ti mismo, ¿no? Finalmente es como decías tú, es una experiencia que pasará a la persona y que finalmente va a impactar al trabajo desde donde esté, ¿no? El estudiante o la persona que quiera tener esta experiencia, ¿no? De la logoterapia, ¿no? Sí, sí, yo pues desde luego que invitaría a todas las personas que estén interesados a entrar y conocer, ¿no? Sí, A tener esa lo que. experiencia, ¿verdad? Porque Claro, pues, es una experiencia, la parte existencial, ¿no? así Y, es. y son bueno, son tres caminos de sentido que propone Frank. Uno es a través del trabajo, dejar algo en el mundo de mí, un legado, algo de mí para el mundo, que es a través del trabajo, Exactamente. ¿verdad? Es la forma en que generalmente se hace esto, por eso se encuentra sentido. Siempre tener un trabajo me puede dar, es un camino para el sentido, pero otro es la creatividad, ¿verdad? Claro. Tú ya hablaste un poquito, pero así, el encuentro, el Claro, encuentro claro. existencial. Rubén tiene una parte muy bella donde habla del encuentro, del encuentro entre yo y tú, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, hay una parte donde reflexionamos un poco sobre las teorías de Martin Buber
que habla sobre el encuentro, ¿no? Las personas, cómo finalmente, bueno, la expresión del amor también es una expresión de sentido en el caso también de lo que habla Víctor Frankl. Y eh, es precisamente en las relaciones interpersonales donde nosotros encontramos ese sentido. Y parte de lo que nosotros bueno, mostramos y enseñamos y reflexionamos con las personas es precisamente cuál es el valor de las relaciones interpersonales, desde luego a través de lo que nosotros consideramos como amor, como relación, como darse al otro, como entregarse al otro, como manifestarse digamos, plenamente hacia la otra persona. Este, esta parte también yo consideraría también importante, ¿no? Porque hacemos no solamente una revisión, bueno, en la clase que me toca a mí en la parte del diplomado, hacemos una revisión tanto lo que dice Víctor Frankl, lo dice Martin Buber, como también lo que encontramos con Erich Fromm, ¿no? Y Erich Fromm que tiene, bueno, un clásico ahí entre sus libros, que es El arte de amar, y hacemos un poco también como una revisión y vamos viendo lo que cada uno de ellos habla, pero sí el aterrizaje finalmente es en eso, ¿no? En el sentido del amor, encontrar al otro, en cómo finalmente nosotros también podemos vivir, digamos, hacer el uno, ¿no? Como también finalmente dice la Biblia, ya no son dos individualidades, sino es la unión con una sola persona, ¿no? Entonces, es bien interesante esa parte, que también, bueno, creo que nos ayuda a explorar en nuestras relaciones, en las razones por las cuales nosotros estamos también viviendo, cómo estamos viviendo nuestras relaciones personales. Ya hablamos que, bueno, si bien se gesta esta parte del trabajo en lo que estamos viviendo ahora, en la ausencia de trabajo, la parte de las relaciones y del amor, cómo se gestaría en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? También en estas horas, sí que aproximaciones involuntarias, ¿no? De estar con tus seres queridos, ¿no? Conviviendo, pues, muchas más horas que las que anteriormente vivías, ¿no? Entonces, aquí también, bueno, la reflexión en este tiempo, cuando nos toque ver esto, va a ser muy interesante, ¿no? Poner a la luz de estas teorías sobre las relaciones interpersonales, ver precisamente qué está sucediendo con nuestras relaciones actuales, que yo digo, se han empezado ya a escribir cosas al respecto, pero yo creo que hay mucho más todavía que escribir. ¿Qué nos va a dejar todo esto, no? Finalmente. ¿Qué le Uh -huh. podrías decir ahora a las personas que nos están escuchando? Que creo que igual que pues que estamos viviendo en este momento 24 horas, ¿verdad? A veces con nuestros seres queridos que a veces los veíamos en el desayuno, saludábamos y hasta la noche, ¿no? Y yo estoy oyendo ahorita que en esto de las relaciones, ahorita entre las escuelas nuevas, entre los maestros que están adaptándose, entre lo que es los espacios a veces de la casa, la falta de tecnología. Hay personas que solo tienen un celular donde tienen 3 hijos, donde tienen que tomar clases y además ella tiene que trabajar. Y entonces, esta convivencia tal, ¿qué les podrías decir a las personas cuando hablamos del sentido? Le tengo que encontrar sentido a estas relaciones interpersonales y que de allá pues tengo yo que sacar, pues ahora sí, como el para qué vivir, ¿verdad? Exactamente. Cuando de repente siento que nos estamos matando todos. Claro, desde luego tengo que decir, como lo decíamos hace un rato con respecto al trabajo, es todo un reto. No puedo yo hacer menos lo que está ocurriendo. Digo, tenemos reportes continuamente, ¿no? De lo que está ocurriendo en casas, ¿no? Se está viviendo un nivel de ansiedad muy alto y dificultades, ¿no? En ciertos hogares donde ya había iniciado, por ejemplo, un proceso de violencia, bueno, se está incrementando, se está dando todo eso. O sea, debemos de saber, ¿no? que eso está ocurriendo. Pero lo mismo, en cierta forma, es encontrar, bueno, que bajo estas circunstancias, por eso yo enfatizaba al principio, ¿no? Las circunstancias que generaron la teoría de Viktor Frankl eran circunstancias que, bueno, creo que nadie ha vivido, de un campo de concentración. Las circunstancias y las posibilidades que pueden generar el estar viviendo así son muchas. Bueno, podemos también elegir, si nosotros queremos, bueno,
que esto con intencionalidad, que esto sea finalmente algo difícil, algo que no vamos a poder superar, o podemos también decidir hacer algo nuevo y ver posibilidades en las relaciones interpersonales. Yo podría decir, digo, descargo un poco de lo que está ocurriendo, que bueno, estamos teniendo relaciones interpersonales que de otro modo no hubiéramos podido tener. O sea, yo por lo menos doy mi propio testimonio con respecto a mis hijos. Bueno, me estoy relacionando con ellos, los estoy viendo, estoy conviviendo con ellos de una forma totalmente diferente, que si no hubiera sucedido esto, no lo hubiese yo podido ver, ¿no? Y creo que en cada uno de los casos está esta circunstancia, ¿no? Y desde luego, bueno, en la parte de pareja también, ¿no? ¿Cuántas horas hubiésemos deseado, bueno, que siempre decíamos, bueno, ojalá que tengamos tiempo para esto, ojalá que... Y ahora sí, ahí está, ¿no? Ahí tengo a mi pareja, ahí tengo a mi esposa y estoy conviviendo con ella todo el tiempo. Bueno, lo puedo ver como una oportunidad, desde luego, para conocernos, para compenetrarnos todavía más. O lo puedo ver, cuesta mucho. ¿Cómo finalmente yo voy a encarar esa circunstancia? ¿No? Perdón, como que te perdí un Sí, poco, pero bueno, no sé. igual yo, pero quién sabe Ok, qué pasó, ok. pero ya estamos otra vez. Sí, la tecnología a veces, bueno, está Sí, bien. sí, bueno, esto suele suceder, pero Ujú, entonces aquí volvemos al mismo punto, ujú. ¿verdad? Cuando hablamos del encuentro. Esto es también es voluntad. Yo decido, ¿verdad? Yo Sí, decido verte, yo decido convivir contigo, yo decido darme cuenta del valor que hay en estar juntos, en poder platicar, en poder convivir. O sea, yo me tengo que estar dando cuenta de esto para que esto vaya adquiriendo sentido, ¿verdad? así Cuando es. Sí. hablamos de sentido. Y al mismo tiempo yo voy decidiendo de alguna forma dejar, cuando hablamos de Martin Buber, que habla Ujú, del yo-tú, ¿verdad? ujú. Muchas veces como que el amor lo entendemos como que me tienen que amar a mí y tienen que Exacto. cubrirme mis propias necesidades. Y esa media naranja que me tiene que, ahora sí, ser media naranja, lo que yo no tengo que me lo dé. Y a veces vivimos el mundo exigiendo como que me den eso que yo necesito, ¿verdad? Así Cuando es. el sentido, para que tenga sentido y trascendencia, como tú dices, dijiste hace un momento, el tema fuera otro. El tema ahora fuera, ¿qué puedo yo hacer por ti? ¿Cómo puedo Así es. yo, a través de mí, hacer que tu vida sea más feliz, sea más suave, ¿verdad? Que la pasemos mejor, nos divirtamos más. O sea, y ver cuál es, en vez de ver mi necesidad, poder ver tu necesidad. Y cuando Así es. tú puedes ver mi necesidad y ir hacia ella con todo el amor, o yo puedo ver la tuya y ir, cuando se da esto, entonces es esto, como tú dices, el uno, ¿verdad? Así es. Así es. Ese Cuando es el nos uno. sentimos plenos, ¿verdad? Cuando tú puedes darme a mí y yo al mismo tiempo puedo darte a ti. Hablamos de la trascendencia del amor, ¿no? Así es. Así es. Y esto es importante porque finalmente creo que, entre otras cosas, lo que se ha expuesto, lo que esta pandemia, siguiendo hablando de esto, es que ha expuesto es nuestra fragilidad. Eh, y finalmente ha sido un golpe muy fuerte para nuestro yo también, porque tal vez, bueno, todo el mundo ya creía y sabía y tenía todo muy, muy hecho, ¿no? Y nos da también, bueno, entre otros, eso que estás mencionando es bien interesante, porque finalmente es en este orgullo, en este yo, cuando se hace una barrera que me impide ver las necesidades del otro. Pareciera ser que nos hemos ocupado mucho en a ver cómo nos queremos nosotros y nos hemos olvidado en que el verdadero amor es amar a otra persona. Ese es el verdadero amor, ¿no? Y ese es el que nos encontramos en esto que vamos a revisar, pero finalmente también ahí es donde encontramos el sentido del amor, ¿no? En el amar al otro, lo que estás diciendo, en encontrar al otro, en descubrir al otro, en ver las necesidades del otro. Y nos hemos olvidado un poco de eso. Creo que ahora nos encontramos ahora sí que pared con pared y se nos vino de frente, ¿no? Otra vez y nos recordamos otra vez que el amor se trata precisamente de darse.
de darse completamente, ¿no? De morir a uno mismo y encontrarse con el otro y darse al otro, ¿no? Es lo que estás comentando, ¿no? Que así es, ¿no? Finalmente. Para Víctor Frankl Ujú. es el valor supremo, es el sentido Así es. último, ¿no? Y él decía, ¿por qué? Porque nos da trascendencia, ¿no? Yo salgo de mí y voy hacia ti, ¿verdad? Exacto. Incondicional es el amor incondicional. Y cuando los momentos que yo puedo amar incondicionalmente, mi vida se planifica. No importa Exacto. si hay dolor o no hay dolor, porque muchas veces en medio de una enfermedad, por ejemplo, se da esto, que yo puedo darme a ti, ¿no? Los médicos ahora que están trabajando, las enfermeras, todo el personal de salud que está dando la vida, ¿verdad? Ahora sí, por salvarnos ahora sí a nosotros y por acompañar toda esta época de la pandemia, pues son personas que están planificando la vida, ¿no? Están dando su vida Claro. y el sentido, ¿no? El valor que ellos están, de su vida que están poniendo. Entonces, Víctor Frank decía, por un sentido a veces se vive y también a veces se deja la vida, ¿verdad? Así es. Así es. Nosotros como papás lo podemos entender cómo damos la vida por nuestros hijos, ¿verdad? Igual damos la vida por ese ser amado, ¿verdad? Y eso va planificando nuestra propia vida. Por eso amar es el sentido último, es el sentido más pleno, lo que más Así planifica es. la vida, ¿no? Así es. Amar y perdonar sobre todo. Uy, Y perdonar sobre todo, que esa es ese es, es lo que nos une más y que bueno, también esto lo tendría yo que decir, bueno, el amor finalmente nos trasciende y ahí está la trascendencia, el amor también, bueno, entendemos la relación con Dios y ese es el amor que trasciende, ¿no? Finalmente también lo menciona Víctor Frankl, ¿no? Y ese es, pues es finalmente también la convivencia, el encontrarse con el otro, eso es lo que está, lo que encontramos, que de repente, bueno, la gente está sufriendo un poco porque finalmente está viendo las relaciones en función de sí mismo, y esa es la propuesta, ¿no? Verla en función de hacia los demás, ¿no? De encontrar al otro ahí, ¿no? Rubén, ¿qué Sí, ha sí, sido para sí. ti la logoterapia en tu vida? Bueno, pues sí ha sido también, bueno, una manera de ver la psicología, de ver la forma de tratar a las personas. Les decía yo, últimamente he estado, digamos, en estos meses, han venido gente que ha pedido mucho por la parte de los trastornos de ansiedad, os ha pedido tiempo de psicoterapia, ¿no? Y sí, mucho de esto, lo que hemos estado viendo, es que la gente está, bueno, entre sus ideas, entre sus expectativas. Esto que decía yo, bueno, fue un trancazo, ¿no? Nos jalaron el tapete, nos movieron y entonces entran en un estado de ansiedad porque no ven exactamente qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, bueno, todos en alguna forma, pero la gente quedó, digamos, como trastocada un poco con esto y es natural, porque no tenía ningún precedente para poder decir, bueno, es lo que va a suceder ahora, sino que simplemente se dio. Y creo que una explicación muy buena y una manera de ver la vida, pues es precisamente, bueno, a partir de la logoterapia, es nuevamente, ¿no? Encontrarle un sentido a todo esto que pareciera que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, Y esto, desde tu práctica profesional, tú has logrado aumentar un poquito de herramientas más a tu práctica profesional. exactamente, sí, porque finalmente lo que también la gente está encontrando está tratando de encontrar un sentido a esto, a todo esto que está ocurriendo, ¿no? Y, ¿Por qué ocurre? y el estar en contacto con la logoterapia a ti como profesional te ha dado las herramientas para poder ayudar a otros. Sí, sí, desde luego. Desde luego, sí, es esto que mencionaba yo también, ¿no? Desde mi práctica, o sea, aún, bueno, siendo psicólogo y claro, obvio que esta serie de teorías y de formas de ver el mundo, bueno, influyen, pero digo, quitando lo obvio, en realidad sí logran mostrarme, o sea, logran darme una herramienta y ver, tener una perspectiva más también que mostrar a las personas que llegan, ¿no? Que van Y, contigo. Te sí, sí, manda sí, claro. saludos, Rubén, te manda saludos, Sí. Miri, desde Puebla, la familia Ándale. Zorrilla Sánchez también te manda Muchas muchos gracias. saludos, ¿verdad? Te dicen que si el que no perdona se queda en el pasado, Así ya se es. deja.
Sí, ¿verdad? Así Sí, es, por eso es importante el perdón, sí, así sí. es. Le mando saludos también a mi amigo Francisco de Guatemala, que se unió también, ¿verdad? Tati, Marisol, bueno, Janet Torres, Muchas muchas gracias, personas. Janet. Ujú. Sí, Bueno, hay alguien que está, Aguacatejas se unió también, ok, revitalización familiar. saludos, muchas gracias, no, gracias, es un honor de veras que Dicen nos Alejandro incluyan. Molina, dice excelente Alex, entrevista. ¿Mm? Alex, muy bien, sí, 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 sí. Revitalización familiar, Mira, dice. está Virginia, sí, Ana Mari, Luli, bueno, son mis compañeras de la universidad, de la Iberoamericana. Gracias y Pues ahí vamos a estar ahí también con ellas teniendo una plática igual. ahí en la La próxima universidad. semana. Sí, Pues en revitalización familiar, sí, también ahí. qué chévere. Sí, 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 Entonces, sí. para ir cerrando, Rubén, porque ya Sí. nos quedan 10 minutitos nada más. Caray, bueno, ¿Qué tan te rápido. gustaría decirle al público? Bueno, simple y sencillamente, bueno, que yo quisiera, pues este momento pues, se abrió, este espacio que se abrió también para darnos un poco a conocer lo que estamos haciendo, lo que se está trabajando aquí. Eh, bueno, yo invité a varias personas para que vinieran, conocieran, gente que yo quiero y que estoy seguro que, bueno, les puede interesar estos temas. Eh, pues simple y sencillamente podría yo decir que sí, que pudieran venir y conocer, ¿no?, lo que es la obra de Viktor Frankl, e interesarse un poco más sobre la terapia, la logoterapia. eh, y creo que en este momento que estamos viviendo, bueno, encaja perfectamente Con las muchas de las, necesidades. sí, mucho de lo que él había ya dicho, ¿no? Finalmente, y lo que él estaba trabajando, ¿no? Sobre todo la Ujú, parte de la humanización de así la es, psicología, la autotrascendencia, ¿verdad? Da muchas herramientas para la autotrascendencia y para encontrar sentido de vida. A pesar de así cualquier es. circunstancia, sea en la plenitud, sea en el amor o sea en el dolor, la vida tiene sentido. Así es. Ese es yo lo que les diría. ¿Qué herramientas vamos a encontrar a la gente que venga? Bueno, precisamente es eso, ¿no? Encontrar eh, el sentido de muchas cosas, y darle un sentido a las cosas también. Y esto nos permite precisamente trascender, salir de lo que finalmente, de la manera como nosotros organizamos y hacemos las cosas, ¿no? Y yo también, bueno, aprovecho este tiempo, ¿no?, para agradecerte un montón, Miriam, por pues, este tiempo, este espacio también que has permitido para poder, pues, compartir contigo, porque, bueno, estamos compartiendo también la formación de personas y la divulgación, ¿no?, de estos temas. Pues te agradezco mucho la invitación, bueno, de estar también aquí, Aquí juntos, conviviendo un rato. Claro, sí, así, sí, aunque sea así de lejitos. no importa. Hay Está bien. cercanía en la distancia, ¿verdad? Pues yo Así es. agradecerte también la invitación, de que hayas aceptado la invitación, tus valiosísimas palabras, sobre todo, pues ya sabes, el cariño que nos tenemos, porque además somos Mutuo. primos, hermanos, que nos queremos muchísimo, pero Así trabajamos es. también juntos desde hace varios años. Y pues les invitamos el día 25 de septiembre comenzamos, ya estamos inscribiendo de una vez ahora. Tenemos precio especial ahorita en agosto, ¿verdad? Pueden aprovechar. Estoy en Facebook como Logoterapia. Me pueden encontrar también en Facebook como Miriam Herrera. Y pues aquí en Instagram, pues ya estamos en @logoterapia Mérida. Y les Exacto. invitamos muchísimo, Rubén, te agradezco muchísimo tu No, presencia. gracias, Pues gracias a todos. seguimos todos los jueves a las 7 de la noche. Aquí vamos a estar con los diferentes maestros que dan el diplomado con nosotros y con algunos invitados también, hablando Sí, sobre sí, sí. temas de la vida, de la existencia, de la logoterapia. Y pues soy Miriam Herrera, pues directora del Instituto Mexicano Humanista y Existencial AC, que trabajamos en la logoterapia. Muchísimas Gracias, gracias, muchísimas. gracias. Tenemos también la acreditación del Instituto Víctor Frank de Viena, que eso tendría también, pues todos nuestros estudios están avalados por el Instituto Víctor Frank de Viena. Muchísimas gracias, muchísimas Gracias, muchas gracias. a las personas Gracias. que se unieron, a ti Rubén, y pues nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, así es, nos vemos pronto los que están allá. Gracias a Cholis, que vi por allá. Cholis, gracias. Marisaul, Gracias a todos. Muy Janet, bien. muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muy bien. Manda saludos, Sofía.